Bienvenido a Peregrinos Espirituales. En esta oportunidad, de la mano del Santo Cura de Ars, meditaremos si moriremos en pecado. Escuchemos. La humanidad lleva consigo una gran carga. El pecado original nos coloca en un estado de maldición desde el momento de nuestra concepción. Vivir inmersos en el pecado es una desgracia aún mayor, pero la peor de todas las desdichas es morir en él. Aunque no podemos escapar del pecado original, tenemos el poder de evitar caer voluntariamente en el pecado y liberarnos de su opresión con la gracia de Dios. ¿Cómo podemos permitirnos permanecer en un estado que nos expone a una eternidad de desdicha? El Espíritu Santo nos advierte sobre los peligros del pecado, cómo nos extraviaremos y nos perderemos en sus tinieblas si no nos apartamos de él. Muchos cristianos confían en una futura conversión mientras viven en pecado, pero este engaño del demonio los lleva a la perdición. Cuanto más tiempo permanecemos en el pecado, más difícil es liberarnos de él y más nos alejamos de la posibilidad de conversión. Es crucial comprender la gravedad de morir en pecado y la urgencia de apartarnos de él. Las advertencias de Jesucristo son claras: si no nos arrepentimos cuando se nos ofrece la gracia, llegará un día en que lo buscaremos pero no lo encontraremos. ¿Podemos vivir tranquilos en un estado que nos expone a caer en la perdición eterna? La respuesta es clara: no. Debemos estar siempre preparados para dejar el pecado y volver a Dios, pues el enemigo de nuestra salvación trabaja incansablemente para perdernos. La negligencia en abandonar el pecado nos conduce al abismo. Si somos insensibles a estas palabras, si no nos movemos hacia la conversión, ya estamos perdidos. Comencemos desde hoy a lamentar los tormentos que nos aguardan en la otra vida si persistimos en el pecado. Jesucristo nos invita a reflexionar sobre el riesgo que corremos al permanecer en el pecado, utilizando analogías poderosas para ilustrar esta advertencia. Compara su regreso con la llegada de un ladrón, señalando que la muerte puede sorprender al pecador en el momento menos esperado, cuando su conciencia está cargada de crímenes y aún no ha tomado la decisión de liberarse de ellos. Además, nos recuerda la brevedad de la vida terrenal al compararla con un rayo que atraviesa el cielo de oriente a occidente. Esta imagen nos hace reflexionar sobre la fugacidad de la existencia humana y la necesidad de vivirla de acuerdo con los designios divinos. Ejemplo 1. Leemos en la historia que cierto hombre hizo del dinero su Dios. Al caer enfermo, ordenó que le trajesen una gaveta llena de oro para gozarse en el placer de contarlo, y cuando ya no tuvo fuerzas para ellos, puso su mano debajo del montón hasta que murió. Ejemplo 2. De otro se cuenta que, cuando el confesor le presentó un crucifijo para moverle a contrición, dijo: si este crucifijo fuese de oro, valdría muy bien tanto. El corazón del pecador no deja el pecado tan fácilmente como se cree. Vida de pecador, muerte de réprobo. Jesucristo nos ofrece una valiosa lección a través de la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. En esta historia, las vírgenes prudentes representan a los buenos cristianos que están siempre preparados para encontrarse con Dios, mientras que las vírgenes fatuas simbolizan a aquellos que viven en la ilusión de que siempre tendrán tiempo para arrepentirse y cambiar sus vidas. Cuando llega el momento de la muerte, las vírgenes fatuas se dan cuenta demasiado tarde de su error. A pesar de sus ruegos, son rechazadas por Dios y se les cierra la puerta del cielo, enfrentando así el destino de muchos pecadores que viven en la complacencia del pecado. En segundo lugar, el relato de Esaú nos ofrece una perspectiva sobre cómo un individuo puede perderse al priorizar los placeres terrenales sobre la vida espiritual. Durante un tiempo, Esaú disfrutó sin preocupaciones, pero al enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, se da cuenta de su error. A pesar de sus esfuerzos por encontrar redención, es demasiado tarde, su destino ya está sellado.
Este ejemplo ilustra cómo los pecadores, al darse cuenta tarde de sus transgresiones, imploran misericordia, pero su súplica cae en oídos sordos. Como Esaú, vendieron su alma por placeres efímeros y ahora deben enfrentar las dolorosas consecuencias de sus decisiones, sin esperanza de retorno. Entonces tanto la parábola de las vírgenes como el relato de Esaú nos advierten sobre los peligros de vivir en la complacencia del pecado y priorizar los placeres terrenales sobre la vida espiritual. Ambos ejemplos nos instan a estar siempre preparados para encontrarnos con Dios y a no postergar el arrepentimiento, ya que la muerte puede llegar en cualquier momento, sin previo aviso. La lección es clara. La vida en el pecado puede llevarnos a una pérdida eterna si no nos arrepentimos a tiempo y buscamos la gracia divina para redimirnos. ¡Ay! ¿Cuántos hacen como el desgraciado Sisara, a quien una pérfida mujer adormeció dándole a beber un poco de leche, y se aprovechó de aquella oportunidad para quitarle la vida, sin que el infeliz tuviese lugar a llorar la ceguera que significaba el poner la confianza en aquella pérfida? Judith 4. Así también, ¿cuántos pecadores hay a quienes la muerte se lleva tan rápidamente, que no les deja tiempo para llorar la ceguera de haber permanecido en el pecado? ¿Cuántos hay también que imitan al impío Antíoco, que reconocen sus crímenes, los lloran, e imploran misericordia, sin que les sea dado obtenerla, y descienden al infierno lanzando esas desesperantes súplicas no atendidas? Y este es el fin de innumerables pecadores. No cabe duda de que ninguno de nosotros quisiera tener una muerte desgraciada, en lo cual no andamos ciertamente fuera de razón, mas lo que me desconsuela es que viváis en pecado, y estéis en gran peligro de perecer en él. No soy tan solo yo quien lo dice, sino que es el mismo Jesucristo quien lo asegura. ¿No es verdad, amigo mío? ¿Qué estás pensando? Dejemos hablar al cura, y hagamos nosotros nuestra vida ordinaria. ¿Sabes, amigo mío, lo que te acontecerá dejando hablar al cura? ¿Y qué quiere usted que me acontezca? Pues, amigo mío, que te condenarás. Mas yo confío que no será así, pensarán tal vez, hay tiempo para todo. Amigo mío, podemos tener tiempo para llorar y para sufrir, pero no para convertirnos, y para que te convenzas voy a contarte un ejemplo espantoso. Se cuenta la historia de un hombre que, tras un periodo de conversión, recayó en el pecado, ignorando los consejos de sus amigos y las oportunidades de redención que se le presentaron. A pesar de la insistencia de quienes le rodeaban, accedió a participar en ejercicios espirituales, pero su muerte repentina el mismo día en que debían comenzar los ejercicios, dejó en claro la imprevisibilidad de la vida y la importancia de no postergar el arrepentimiento. También se relata el caso de un hombre, que se entregó al demonio y buscó desesperadamente la confesión para salvar su alma. Sin embargo, fue rechazado por varios sacerdotes y finalmente se refugió en la casa de un carnicero. A pesar de los intentos del carnicero por ayudarlo, el hombre fue asesinado por el demonio, demostrando así las terribles consecuencias de vivir en el pecado y despreciar las oportunidades de arrepentimiento. Estos ejemplos ilustran vívidamente las trágicas consecuencias de vivir en el pecado, y subrayan la importancia de aprovechar las oportunidades de redención que se nos presentan en la vida. Ya veis, pues, hermanos, como al retardar nuestra conversión, nos exponemos con frecuencia a no convertirnos nunca. ¿No es cierto que, al caer enfermo, te has dado prisa en llamar a un sacerdote para confesarte, y hasta has concebido un temor grande de que no estuviese bien hecha la confesión? ¿No eres tú quien, en tu enfermedad, dijiste que era una gran ceguera esperar a la hora de la muerte para amar a Dios, y que si te devolvía la salud, te portarías mucho mejor que hasta entonces, obraríais con mucho mayor juicio? Amigo mío, o hermana mía, si nuestro Señor os devuelve la salud, pobres hijos míos.
¿No os fijáis en que vuestro arrepentimiento no viene de Dios o del arrepentimiento de vuestros pecados, sino solamente del temor al infierno? Al hacer como Antíoco, quien lloraba las consecuencias de sus crímenes pero no cambiaba su corazón, muchos pecadores caen en un patrón similar. A menudo, en tiempos de aflicción, prometen a Dios una mejora en su comportamiento, como un trato para recuperar la salud. Sin embargo, una vez que la salud se restaura, ¿realmente se vuelven mejores? La falta de cambios en la conducta después de una enfermedad revela una promesa vacía. Permanecer en el pecado, confiando en una futura conversión, es esencialmente burlarse de la misericordia divina. Creer que se puede obtener el perdón cuando uno quiera es un error grave. A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo de esta situación. Se cuenta la historia de un caballero de gran bondad que tenía un criado extremadamente malvado. Este criado constantemente injuriaba a su señor, robaba objetos de valor y llegó incluso a seducir a una de las hijas del caballero. Después de este último acto, el criado huyó de la casa por temor a la justicia. Más tarde, el criado se encuentra con un sacerdote respetado en la casa del caballero y le pide ayuda para reconciliarse con su señor. El sacerdote intercede ante el caballero, quien decide perdonar al criado, pero exige una pequeña satisfacción como muestra de su arrepentimiento. Sin embargo, la respuesta del criado revela su verdadera actitud, rechaza la petición de arrepentimiento inmediato y prefiere aplazarlo. Quiere pedir perdón en sus propios términos y en un momento que él considere más conveniente, incluso postergándolo hasta dentro de 10 años. Esta respuesta refleja la arrogancia y falta de arrepentimiento genuino del criado. El ejemplo busca hacer una analogía con la actitud de muchos pecadores hacia Dios. Muchos aplazan su arrepentimiento y reconciliación con Dios, creyendo erróneamente que pueden hacerlo en el momento que ellos elijan. Esta actitud refleja una falta de conciencia sobre el estado espiritual de sus almas y una confianza equivocada en su capacidad para decidir cuándo buscar el perdón divino. ¿Qué pensáis, hijos míos, de ese criado? ¿Qué me decís de él? ¿Qué consejo hubierais dado a aquel caballero? Seguramente le hubierais hablado así: Señor, vuestro sirviente es un miserable, que merece estar encerrado en un calabozo de donde salga únicamente para ser conducido al patíbulo. Pues bien, hermanos míos, en este ejemplo, ¿no veis cómo os portáis vosotros con Dios? ¿No es este el mismo lenguaje que usáis con Dios, cuando decís que tenéis tiempo, que no hay prisa, que aún no estáis cercano a la muerte? ¡Ay! ¿Cuántos pecadores están cegados respecto al estado de su alma y esperan hacer aquello que no les será dado realizar cuando ellos quieran? Cuando se posterga la decisión de dejar el pecado, se hace cada vez más difícil escapar de su influencia. Recuerden los momentos en que la palabra de Dios los conmovía profundamente, llevándolos a reflexionar sobre sus acciones y a considerar dejar el pecado. ¿Recuerdan cómo el pensamiento del juicio y del infierno los hacía llorar? Ahora, sin embargo, parecen insensibles a estas reflexiones. Esto se debe a que sus corazones se han endurecido y Dios parece estar cada vez más lejos de ustedes mientras permanecen en el pecado. Aquellos que esperan hasta el último momento para arrepentirse pueden encontrarse en una posición peligrosa. Aunque algunos argumentan que pueden convertirse en el lecho de muerte, como el buen ladrón en la cruz, esta no es una garantía. El arrepentimiento verdadero implica un cambio genuino, no solo el miedo a las consecuencias. Consideren también el ejemplo de aquellos que han vivido en el pecado y han prometido arrepentirse en su lecho de muerte, pero ¿realmente lo hacen? ¿Qué será de ustedes cuando llegue su momento final? No esperen hasta entonces para reflexionar sobre su estado espiritual y buscar la misericordia de Dios.
Mediten en la gravedad de su situación y tomen medidas ahora para enderezar su camino espiritual antes de que sea demasiado tarde. Ahora, avanzando en nuestros razonamientos, reflexionemos sobre el hecho de que, por nuestras propias fuerzas, no podemos abandonar el pecado. Sabemos que necesitamos la ayuda de Dios y que solo Él puede perdonarnos. ¿Es sabio, entonces, seguir pecando y esperar que Dios nos perdone cuando lo deseemos? ¿O deberíamos temer que, al aumentar nuestros pecados, alejemos aún más la gracia de Dios de nuestras vidas? Si nos detenemos a pensar en todas estas cuestiones, nos daremos cuenta de la gravedad de nuestra situación y de la importancia de actuar ahora, en lugar de esperar un futuro incierto. Como otro ejemplo presento el conflicto de una persona que enfrenta múltiples obstáculos para dejar el pecado y buscar la conversión durante toda su vida. Esta persona percibe como insuperables los malos hábitos arraigados en su ser y siente que carece de la gracia y la fuerza necesarias para cambiar. A pesar de comprender la importancia de la confesión y la reparación de sus pecados, posterga constantemente el inicio de este proceso. Sin embargo, a medida que avanza en la vida, se da cuenta de que el tiempo apremia y siente la necesidad de dar un paso hacia la conversión antes de enfrentar la muerte. A pesar de su deseo de cambiar, se encuentra atrapado por la profundidad de sus raíces pecaminosas que parecen superar cualquier intento de erradicación sin una gracia extraordinaria. A medida que se acerca su final, se enfrenta a la realidad de su situación espiritual y reconoce la necesidad urgente de arrepentirse. Sin embargo, incluso en este momento crucial, su corazón sigue dividido y sus acciones no reflejan un verdadero deseo de conversión. Finalmente, se presenta la imagen desgarradora de su muerte, donde el sacerdote lamenta la falta de oportunidad para una confesión adecuada. Y la persona enfrenta las consecuencias eternas de sus decisiones mientras su alma es arrastrada al infierno. Antes de enfrentar el terrible momento de la muerte, reflexionemos sobre la agitación que siente el moribundo. Aunque quisiera confesarse y arrepentirse, se encuentra incapacitado para hacerlo. Contempla a este pecador empedernido, que despreció toda oportunidad de redención y creyó que la muerte significaría el fin de todo. Observa al joven libertino y a la joven mundana, sumidos en sus placeres terrenales, sin comprender la gravedad de su destino. Oh, qué cambio tan necesario es enfrentar la realidad de la muerte y la condenación. Sus ojos reflejan el terror inminente, mientras sus acompañantes lloran con pesar. No nos engañemos, aquellos que postergan la confesión y el arrepentimiento, pronto se enfrentarán a la muerte y la condenación. Salgamos de nuestros placeres mundanos y enfrentemos la realidad del juicio final. Contemplemos el rostro pálido y los signos de muerte que se apoderan del pecador impenitente. ¿A dónde irá su alma cuando parta de este mundo? Ay, solo el infierno será su morada eterna. Antes de que se consuma el fatídico momento, detengámonos a contemplar con meticulosidad la angustia que aflige al moribundo. Aunque anhele confesarse y arrepentirse, sus fuerzas se desvanecen en la imposibilidad de hacerlo. Observemos con atención a este pecador empedernido, cuyo desdén por la redención lo ha llevado a creer que la muerte pondrá fin a todo. Dirijamos nuestra mirada al joven libertino y a la mundana, sumidos en los placeres efímeros de la vida terrenal, sin percatarse de la gravedad de su destino final. Cuán necesario es comprender la realidad ineludible de la muerte y la condenación. Sus ojos reflejan el terror inminente, mientras sus acompañantes lloran con pesar, conscientes de que el tiempo para la salvación se agota rápidamente. No nos engañemos, aquellos que posponen la confesión y el arrepentimiento pronto se enfrentarán a la inevitable justicia divina. Detengámonos entonces antes de que el demonio se apodere del alma condenada. Dios, en su infinita misericordia,
permite que en los últimos momentos se presenten todos los medios que ofreció para la salvación, pero el pecador se ve desesperado al darse cuenta de que ninguno le sirvió. En sus desgarradoras despedidas, lamenta profundamente haber desperdiciado cada oportunidad de redención. Qué terrible destino aguarda al pecador que ha vivido en la oscuridad del pecado. Hijos míos, reflexionemos juntos, ¿qué pensaréis vosotros que escucháis, pero no buscáis la oración ni la conversión? Imploramos a Dios que nos conceda la gracia de la fe y nos libere de la posibilidad de permanecer en la senda del pecado. Esta es la gracia que os deseo. Juan María Vianney, cura de Ars.